Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido, discípulos? Estamos aquí nuevamente para poder hacer llegar ese mensaje del Señor a cada uno de todos ustedes. Y en esta mañana tan bendecida que el Señor nos ha regalado, le vamos a dar continuamiento al primer video que hicimos de David, cuando es ungido rey. Ahora vamos a hacer la segunda parte del seguimiento de la historia de su vida. Así que vamos a comenzar con esta lectura. Recuerden, es el seguimiento para que entendamos la vida de David. Tenemos que ver todos los videos porque aquí vamos a estar subiendo paso a paso la vida de David para que entendamos su historia, todo lo que él era, lo que pasó y todo. Por eso vamos a ir paso a paso para poder conocer más. Y esta lectura, mis hermanos, la podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32 al 52. Dijo David a Saúl: que nadie se acobarde por ese, tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Dijo Saúl a David: no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, porque tú eres un niño y él es un soldado desde su juventud. Respondió David a Saúl: cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre, y venía el león y el oso, y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, lo golpeaba y se la arrancaba de sus fauces. Y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte a leones y a osos, y ese filisteo incircuncioso será como uno de ellos, pues ha retado a las huestes del Dios vivo. Y añadió Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso. Me librará de la mano de ese filisteo. Dijo Saúl a David: vete, y que Yahvé sea contigo. Mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos, le puso un casco de bronce en la cabeza y le cubrió con una coraza. Ciñó a David su espada sobre su vestido. David intentó caminar, pero como aún no estaba acostumbrado, dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Y David se lo quitó de encima. Tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos y los puso en su zurrón de pastor, en su morral y con su honda en la mano. Se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Volvió los ojos el filisteo, y viendo a David, lo despreció, porque era un muchacho rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David: ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? El filisteo maldijo a David por sus dioses, y luego le dijo: ven hacia mí, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo.
contestó David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebud, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Yahvé tiene previsto entregarte hoy mismo en mis manos. Te mataré y te cortaré la cabeza, y entregaré hoy mismo los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que sepa toda la tierra que Israel tiene un Dios, y toda esta asamblea sabrá que Yahvé no salva por la espada o por la lanza, pues el combate depende de Yahvé y ha decidido entregaros en nuestras manos. El filisteo se preparó y fue acercándose a David. Este salió rápidamente de las filas del encuentro del filisteo. Metió su mano David en el zurrón, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con la honda y la piedra. Hirió de muerte al filisteo sin empuñar una espada. Corrió David, se detuvo sobre el filisteo y sacando de la vaina la espada, de éste lo mató y le cortó la cabeza. Viendo los filisteos que había muerto su campeón, huyeron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, sin duda que es una muy bonita historia esta de David. Aquí la lectura habló sobre cuando los filisteos, el ejército filisteo, llega hacia Israel a retarlo. El ejército filisteo llega a retar al rey Saúl y a su ejército. Aquí se habla sobre cuando ellos llegan a desafiarlo, y también habla del combate de David contra el guerrero filisteo. Así que vamos a hablar sobre esas dos partes. Entonces, cuando el ejército filisteo llega a desafiar al ejército de Israel, el ejército filisteo va confiado porque saben que con ellos llevan a Goliat, y Goliat es un gigante. Esta es la historia de David y Goliat, el gigante, el niño que venció y mató a un gigante. Es sorprendente, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, dijo David a Saúl que nadie se acobarde, dijo: yo voy a abatir con ese filisteo. Pues en ese entonces, mis hermanos, David, después de ser ungido como rey, entró al servicio del rey Saúl. Él era el músico del rey Saúl. Cuando a Saúl lo abatía un espíritu malo que fue enviado por Dios, entonces David entró a su servicio como músico para que le tocara el arpa, y así él se calmaba. Entonces, después de eso, cuando ya estaban frente a frente los dos ejércitos de Israel y el ejército filisteo,
como el ejército filisteo llevaban al gigante Goliat, ellos desafiaron al rey Saúl para que un solo guerrero combatiera contra él, 1-1, y así se definía el ganador. El que perdiera iban a ser siervos del otro reino. Y del ejército filisteo iba de parte de ellos Goliat, el gigante. Era un soldado muy grande, que él era el representante de su ejército filisteo en contra de Israel. Entonces, del ejército de Israel no había nadie que quisiera combatir contra él, porque sabían que iban a perder. Entonces, nadie quería. Entonces, el gigante los retaba y les decía que en dónde estaba su honor, que en dónde estaba ese Dios de Israel. Pues tengamos en claro que ese ejército no desafió solamente a Israel, sino que desafió al Dios de Israel. Entonces, nadie quería, ni siquiera el propio rey se animaba a combatir contra ese gigante. Entonces, allí escuchó esas palabras que eran un reto, y las escuchó el siervo David. ¿Y quién era David? Solamente era un niño. Y le dijo que él iba a ir a combatir, que él aceptaba ese desafío en nombre del Señor. Pero el rey Saúl le dice: pero si tú eres solamente un niño. Pero él le dice que él, cuando andaba con el rebaño de su siervo, él mataba osos, él mataba leones. Cuando le llevaban una oveja, él se las quitaba, dice, de las quijadas. Y dice también que él los mataba. Entonces, allí podemos ver que David, desde la niñez, era un buen pastor. Y así como él era un buen pastor con las ovejas, también lo fue ya siendo un rey en la adultez. Entonces, cuando el rey aceptó que sí, que él iba a ir, que él iba a ir a luchar contra Goliat, el rey Saúl se quitó su armadura y se la puso. Le puso su casco, su espada, pero no le quedaba. Y también dijo que no estaba acostumbrado a eso. Entonces, él lo que hizo fue que agarró su cayado y su honda. Y dice que cuando iba en el camino a enfrentarse a ese gigante, recogió del piso 5 piedras y las puso en su morral. Y cuando el gigante lo vio, que él iba, que solamente con el cayado y la honda, sin ninguna otra arma, él se burló y le dijo: ¿acaso crees que soy un perro que vienes a mí con palos? Esas fueron las palabras del gigante. Pero David llevaba un arma mucho más poderosa. Un arma poderosa e invencible. No, mis hermanos, no es el honda, esa arma poderosa, no es la honda que él llevaba, sino que el arma poderosa que David llevaba era la fe. La fe y también la compañía de Dios, en ese Dios en el que él creía. Porque el Señor, dice, no mataba con espadas, no necesitaba de espadas, porque
Desde el momento en que David fue ungido, el Señor ya había entregado en sus manos esa batalla de ese gigante. Y Goliat dice que iba con espadas, con escudo y una buena armadura. Entonces él era un guerrero experimentado. En cambio David, un pastor y un niño. Pero eso no lo detuvo. Entonces se dio la batalla. El gigante lo atacaba, pero no lo pudo lastimar. Y en un momento en que le quedó un espacio libre, David sacó el honda, lo preparó con una piedra y se la lanzó al gigante, dice, y le pegó en medio de la frente. Solamente una piedra bastó para que David venciera al gigante. Dice, luego David corrió hacia el gigante ya tirado en el piso, sacó su espada, dice, y le cortó la cabeza. Cuando el ejército filisteo vio ese suceso, el ejército se asustó y corrió huyendo, despavoridos, que el gran campeón, ese gran gigante, según para ellos invencible, que nadie lo podía vencer, había caído con una pedrada en medio de la frente y también decapitado por un niño, por un pastor. Entonces, mis hermanos, esta es la historia de ese niño que fue ungido rey, de ese niño que siendo un pastor venció a un gigante experimentado. Aquí podemos ver que no necesitamos armas para poder vencer. No importa qué tan grande sea el reto, qué tan difícil os aparezca imposible, porque para Dios nada es imposible. Nada es imposible si nosotros tenemos fe y confiamos en Él. Podemos tomar de ejemplo a David, que él solamente tomó su cayado y su honda. ¿Pero por qué ganó? Porque su fe era muy grande y el Señor siempre estuvo a su lado. Y de esa manera le entregó esa batalla en sus manos. Desde entonces dice que David se hizo famoso. David se hizo muy famoso en Israel y en todos los reinos vecinos. Así que, mis hermanos, esta es la segunda parte de la historia de David. Cómo él venció a ese gigante. Imagínate, hermanos, si nosotros estamos en dificultades, ¿qué tan grandes pueden ser esas dificultades o problemas o situaciones en las que podemos estar? Pero para vencerlas no necesitamos armas, solamente tener fe. Esa misma fe que David tuvo en el Señor y no lo defraudó y le dio la victoria. Así que, mis hermanos, hasta aquí nos quedamos con esta segunda parte. Que Diosito los bendiga y los llene de bendiciones. Y recuerden suscribirse a este canal, compartir estos videos, porque a muchos les puede servir esta palabra del Señor. La pueden estar necesitando. Y esta es palabra de aliento y de vida de nuestro Señor. Así que, mis hermanos, cada día engrandezcamos esa fe hacia el Señor. Bendiciones.